El vídeo que me toca comentar es el tráiler de la película El olvido que seremos. Esta película, del director y guionista madrileño Fernando Trueba, se estrenó en el año 2020 y es la adaptación de la novela El olvido que seremos, escrita por Héctor Abad Faciolince. En esta novela, publicada en el año 2005, Héctor Abad Faciolince narra la vida y el asesinato de su padre, Héctor Abad Gómez. De hecho, siendo una adaptación de esta, la película narra la historia de su padre, Héctor Abad Gómez, médico, defensor de los derechos humanos y especialista en salud pública en Colombia. La trama se desarrolla en el Medellín de los años 70 y 80, años marcados por la violencia y los conflictos armados. Cabe subrayar que el título de la novela fue sacado de un poema de Jorge Luis Borges encontrado en el bolsillo de Héctor Abad Gómez en el momento de su asesinato. La película fue incluida dentro de la selección oficial del Festival de Cannes 2020. Para analizar el vídeo intentaremos contestar la pregunta ¿por qué el compromiso en política de Héctor Abad Gómez acarreó su muerte? Así pues, vamos a analizar el tráiler dividiéndolo en tres partes. Una primera parte que se extiende desde el primer plano del profesor hasta el plano del atropello. En esta parte se introduce a los protagonistas de la película. Una segunda parte que se extiende desde el plano del hijo y la novia hasta el plano del anciano con la gorra, en la que se entiende que el país está pasando por una crisis política y social. Terminaremos por una tercera parte que se extiende desde el plano del coche hasta el final del vídeo. En esta parte, el espectador se da cuenta de que la amenaza sobre el doctor se hace cada vez más patente. En el primer plano se nos presenta al doctor sentado a su escritorio. Ya se puede intuir que es doctor o por lo menos un hombre culto con un nivel social bastante alto, porque en la pared del cuarto se pueden ver sus títulos de medicina. Al lado está una biblioteca llena de libros, en el escritorio también se ven otros libros y una máquina de escribir. Respecto a lo que lleva una corbata y una camisa blanca, o sea, símbolos de éxito social en aquella época. En suma, tantos indicios que indican que estamos ante un letrado con un nivel socioeconómico avanzado. En el segundo plano se le ve andando con otros hombres con trajes y corbatas, probablemente por la calle de algún barrio desfavorecido de la Medellín de los años 70, tal como estaba escrito en el plano anterior. En este plano se ven casas modestas, deterioradas y maltrechas, lo cual contrasta con el primer plano al pasar de un lujo material a la insalubridad. De la misma manera, la ropa que ellos llevan contrasta con la ropa que la gente lleva, la gente que está en la calle. En el plano siguiente, nuestra hipótesis inicial de que podría ser un doctor se confirma, ya que se le ve visitando un hospital con una bata de médico y con el mismo grupo de personas que en el plano anterior. Respecto al sonido, el primer plano arranca con una música bastante suave de notas de piano que acompañan las palabras del doctor, entre las cuales ya se puede destacar la frase «Siempre pretendí enseñar a pensar con libertad». Esta frase demuestra una vez más que se trata de un hombre comprometido que intenta ayudar a los demás y a los más pobres y cuyo valor fundamental es la libertad. Luego se precisa su compromiso en la salud pública en voz de la periodista, cuando ella dice precisamente «Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país», mientras se ve en la pantalla una campaña de vacunación. A continuación se observa un encadenamiento de 6 planos que ponen en escena al padre con su familia y sobre todo con su hijo, que ya ha aparecido en varios planos, lo cual subraya la relación privilegiada e íntima que ambos comparten. Luego, la primera música de piano se desvanece poco a poco para dar paso primero a un silencio
y luego a otra música más dramática que abre la presentación del niño mediante un fundido a negro usado o utilizado para mostrar que el niño crece. En el plano que viene después del fundido se nos muestra al hijo solo en un plano medio, ya que en esta parte la acción se va a enfocar más bien en él que en el padre. Nos da a entender que también va a desempeñar un papel importante en la película. Además, no hay que olvidar que la historia del padre, el espectador la descubre a través de los ojos del hijo. En los planos siguientes se le sigue viendo junto con su padre, mientras el padre le hace descubrir el mundo de la sanidad, tanto en la escena en que el niño se lava las manos, como cuando entran en una sala de autopsia. En el plano del baño, el doctor le dice a su hijo que si Dios existe, no le va a preocupar si lo adoran o no, así que se puede intuir que el doctor no cree en Dios y así entender por qué después lo van a tachar de comunista. Después, mediante un fundido encadenado que hace de elipsis, se ilustra el paso de la infancia del niño a la edad adulta, mientras que durante la transición la música sube y se pone más intensa, como para ilustrar un momento bisagra en la vida del hijo, que en los dos planos mira por la ventana, como finalmente si estuviera en plena introspección. Pero lo más sorprendente es que el tráiler deja de ser en color y se pone en blanco y negro en todos los planos en que el hijo es adulto, en comparación con los planos en colores en los que es niño. Este cambio es de mal presagio, oscurece el porvenir y marca una ruptura con la inocencia de la niñez. Finalmente, esta parte se cierra sobre el asesinato por atropello de una persona. En el momento del choque resuena un ruido sordo, la música se para brutalmente, así como la pantalla que se pone negra en seco. En suma, en esta parte se hace una presentación de los protagonistas, en primer lugar del padre, después del hijo, así que entendemos que la historia girará en torno al doctor y al hijo, tanto más cuanto que esta película es la adaptación de la novela testimonial del hijo, Héctor Abad Faciolince, de ahí que el director le dé tanto protagonismo y cuente la historia en pantalla desde el punto de vista del hijo. Además, se pone sobre todo el énfasis sobre el amor filial que los une. En cambio, la escena del atropello es anunciadora de la violencia presente en el resto del tráiler. La segunda parte empieza con imágenes de una manifestación, lo cual puede ser un signo de inestabilidad política y de los conflictos que sacuden el país. Cabe destacar la presencia del ataúd que denota muerte. Paralelamente, se intuye, gracias al plano de la pareja formada por el hijo y su novia, que la película también hablará de amor, en este caso de amor romántico y en otros de amor filial, como hemos visto en la parte anterior con el padre y el hijo. A continuación empieza una música agobiante cuando dice el profesor nunca haber renunciado a sus derechos de ciudadano y a la libre expresión de sus ideas y opiniones, a lo cual sigue un plano en el que está escrito en una pared comunista. Entendemos que alguien amenaza al profesor. Además, este plano sumerge al espectador en el contexto de la época. En los años 70 en Colombia, el comunismo ya se está difundiendo como nuevo ideario, impulsado por la revolución cubana de Fidel Castro frente al imperialismo de los Estados Unidos, que apoyan a los grupos paramilitares en América Latina para luchar contra ese mismo comunismo en un contexto de Guerra Fría. Por lo tanto, es muy probable que sea el profesor a quien se le tacha de comunista por sus ideas liberales y progresistas. Además, puede hacer eco a la primera parte, a la escena del baño, en que parece decir que no cree en Dios, ya que normalmente la doctrina comunista y las doctrinas de izquierda, en general, reivindicaban el ateísmo de Estado. Después
se ve una escena de crimen en la que están periodistas, gente llorando, policías, transeúntes. Quizás sea la del atropello de la primera parte, no se sabe exactamente, pero participa de todas formas en la reconstitución de una Colombia agitada por los conflictos armados y los asesinatos. No por nada se le escucha después al doctor acusar a los paramilitares, mientras se ven dos hombres armados en lo que parece ser una universidad, de hacer lo que se les antoja y querer doblegar lo que él representa, es decir, los defensores de la libertad y de la democracia. Cuando habla de paramilitares, se refiere, en el marco del conflicto armado interno en Colombia, a grupos armados organizados para combatir a las guerrillas, que son otros grupos armados revolucionarios de izquierda como el M-19 o las FARC. Cabe mencionar también que aquella época la marcó el narcotráfico y que los narcotraficantes eran aliados de los paramilitares. Luego, un fundido a negro desemboca en un plano de espalda del doctor que mira hacia el horizonte desde lo alto de Medellín como un símbolo de despedida, o por lo menos como si algo le iba a pasar, a lo cual curiosamente sigue un plano de sicarios armados en una moto apuntando a alguien con una pistola. Si nos fijamos bien en la escena, se perciben las gafas y la cabeza del doctor, por lo cual el espectador atento sabe ya que lo van a asesinar. Ese plano se cierra tras un sonido fuerte, como el de un disparo que pone fin a la música y con un fundido encadenado que desemboca en un plano en el que el anciano de la gorra le dice al hijo del doctor que en Colombia la vida vale muy poco, quizás en referencia a los asesinatos que hemos visto con anterioridad. De hecho, en esta parte, el espectador se entera más precisamente del compromiso social y político del profesor y de los problemas que agitan el país. En la tercera parte se precisa el comprometimiento del profesor en política. La tercera parte se abre con una música bastante calurosa y aliviadora, como una especie de cante litúrgico y con las imágenes de los familiares del profesor. Se le enseña al espectador una primera imagen explícita del compromiso político del doctor en una asamblea política en la que se presentan las elecciones por la alcaldía de Medellín, puesto que detrás de él se puede leer precandidato por la alcaldía de Medellín y abad alcalde. Se entiende que corre una amenaza sobre Héctor Abad por su compromiso en política a favor de los derechos humanos, por sus ideas más bien liberales y progresistas y por su empeño en no ceder frente a la violencia, como lo indica él mismo: yo nunca me he arrodillado ante nadie. Con respecto a la lengua, se puede notar el acento colombiano, ya que la acción se sitúa en Colombia. Entre las particularidades de esta variante del español, notamos el uso del seseo, es decir, la no distinción entre la S, sonido silbante, y la C y la Z, sonidos interdentales, como por ejemplo cuando dice posición, renuncia, ciudadano, fuerza, conocemos. También notamos el uso del voseo, como por ejemplo cuando dice la mujer, es que nadie estaría preocupado por vos. Luego se ven al hijo y a la madre corriendo en la calle hacia la cámara y muy preocupados, quizás porque hayan escuchado los disparos del asesinato de Héctor Abad. En el plano siguiente, en los carteles de los manifestantes, se pueden leer algunos esloganes como Unidos por los derechos o Inseguridad pública, lo que señala de nuevo la situación inestable del país y los progresos que quedan por hacer. Sin embargo, entre tanta brutalidad resalta una escena, el campo contra campo de la chica y del hijo del doctor, boquiabierto ante la mirada y belleza de su futura novia. Este campo contra campo permite apreciar la expresión facial de los actores y por ende el enamoramiento.
nos recuerda que la película será una película llena de pasiones. Después, se hace hincapié sobre todo en las escenas de militantismo y en la violencia puesta de relieve por la chica que rompe la tele y de nuevo por un disparo, al igual que anteriormente, lo cual aumenta la tensión dramática. Luego se alcanza el clímax del tráiler, posibilitado por un encadenamiento de planos rápidos que enseñan exclusivamente a la familia de Héctor Abad, tanto a su hijo, que observa a su padre con admiración, como a su mujer, que lo abraza fuertemente llorando, como si fuera un presagio de su próxima desaparición. El primero de esos planos lo ubica en el centro de la imagen, casi como una figura crística y, en menor medida, como pilar de una familia rodeado de los suyos. En el antepenúltimo plano se le ve cabizbajo, preocupado, quizás superado por el amor patriótico que lo lleva y su dedicación en asuntos políticos, mientras se oyen las palabras de su hijo diciéndole que se preocupa más por los problemas de los demás que por los de su propia familia. El vídeo se cierra con la respuesta del doctor, que resume bastante bien su filosofía y su compromiso por los demás y su carácter altruista. Ningún problema, dice el profesor, ningún problema es de los demás. Este tráiler transporta al espectador nada más empezar en la vida de Héctor Abad Gómez, en su compromiso a proporcionar al pueblo más recursos sanitarios, así como en su vida privada como padre, a través de los ojos de su hijo. Sin embargo, el espectador se entera de que las ideas del doctor no cuadran con el contexto político y social de la Medellín de la década de los 70 y de los 80, por lo cual Héctor Abad Gómez tendrá que lidiar con los problemas y la violencia en una Colombia a sangre y fuego, a pesar de la inquietud de sus familiares. Se puede relacionar la historia de Héctor Abad con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, que formaba parte del Partido Liberal Colombiano y que fue asesinado 3 años antes, en 1984, a balazos, porque se había comprometido a perseguir a los narcotraficantes. Gracias por su atención.